Aguirre Ramírez, Presente. Corral Huerta, Presente. Cruz y Sojo, Presente. De la Luz Ortiz, Presente. Doroteo Martínez, Presente. Gómez López, Presente. González Alvarado, Presente. González Trejo, Presente. López Rosales, Presente. Martínez Gutiérrez, Presente, Miss. Maya Colín, Presente, Miss. Miguel Robles, Presente. Negrete Robles, Presente. Pérez Melchor, Presente. Reyes Guadarrama, Presente. Rojas Mondragón, Presente. Rosas Albarrán, Presente. Sala Cortés, Presente, Miss. Solar Ríos, Presente. Varela Toribio, Presente. Zúñiga Domínguez. Presente, Miss. Ok. Muy bien. Entonces déjenme sacarle foto a su lista. ¿En qué nos quedamos la clase pasada, chicos? Expusimos. En exposiciones. Faltaba un equipo, creo, de pasar. Faltaban dos, ¿no? Según yo. De hecho. Faltaban dos equipos, nada más expuso un equipo. Ok, Sí. el equipo 2 y el equipo 3, por favor, ¿ya tienen lista su presentación? Ya pueden compartir pantalla. Equipo 2, por favor. El 2 ya expusimos, profa. Fue Ah, lo de... ¿sí? Ajá, ya expusimos. El equipo 1. También ya, de hecho fuimos los primeros. Ok, entonces equipo... ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 4 equipos o 3? 3. Entonces equipo 3, por favor, adelante. ¿Me deja compartir pantalla, profe? Ya ¿O puede sí puede? compartir. Va. Creo que ya está. Yo todavía... Ya la veo. Ahora sí ya. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer métodos de recolección de datos cualitativos. Ujú. Para esto vamos a hablar de qué son. Cuando hablamos de estos métodos, nos vienen a la mente investigaciones cualitativas o pues metodología cualitativa. Y esto nos va a referir a que no va a ser algo contable, por así decirlo. Este tipo de investigación es siempre usada, es usada con más frecuencia en las ciencias sociales. Ahora, para hacer este tipo de investigación se van a emplear técnicas distintas a lo que va a ser una encuesta, gráficas, porque, como ya lo había mencionado, no es medible. Ajá. Y en lugar de esto vamos a usar entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación. Los objetivos de este tipo de investigación, pues es que se va a recoger los discursos completos sobre un tema para interpretarlos y así poder enfocarlos a aspectos como más culturales, ideológicos, en lugar de tener resultados y que sean proporcionales. Las características son de que suelen ser multimetódicas, arroja datos de tipo descriptivo y no suelen plantear una hipótesis a priori. También se da mucho que es en entrevistas, se entiende que son subjetivas y se da mucho a las emociones. ¿Qué más? El de los ejemplos. ¿Quién sigue? Oh, Sigue Wendy, pero creo que tiene un... Bueno, entonces yo lo leo. Estudios etnográficos en los que emplea la observación participante. Esto es
Una descripción científica de la vivencia del investigador en una sociedad y culturas distintas. Existen muchos ejemplos de ello en los estudios de ciertas tribus africanas durante el siglo XIX por parte de estudios europeos. Son estudios que se realizan en una población específica, profa. Listo. En las investigaciones participativas se menciona que el investigador se interrelaciona con los sujetos investigados para comprender el funcionamiento de una comunidad. Y aquí entran como trabajos sociales que proponen modelos de desarrollo para comunidades. Ok. Chicos, no se queden pasmados. ¿Qué pasa? Who's next? Es que no pasa el que le toca. ¿Cómo? A ver, ya. Entrevistas individuales. Bueno, vamos con los métodos. Entrevistas individuales. Uno de los instrumentos de recopilación de datos más utilizados para la investigación cualitativa, principalmente por su enfoque personal. El entrevistador o investigador recopila datos directamente del entrevistado de manera individual. Las preguntas que se formulan son en su mayoría preguntas abiertas y espontáneas. Grupos focales. Esto se lleva a cabo en un entorno de discusión grupal. El grupo está limitado de 6 a 10 personas y se asigna un moderador para dirigir la discusión en curso. Dependiendo de los datos seleccionados, los miembros de un grupo pueden tener algo en común. Y mantenimiento de registros. Este es otro de los métodos de recolección de datos, el cual hace uso de los documentos confiables ya existentes y de fuentes similares de información como las fuentes de datos. Esta información puede ser utilizada en una nueva investigación. Proceso de observación. En este método de recopilación de datos cualitativos, el investigador se introduce al entorno en el que se encuentran sus encuestados. Observa atentamente a los principiantes y toma notas. Participantes. ¿Qué principiantes? Ni qué Perdón. Participantes. Ajá. Esto se conoce como un proceso de observación. Estudios longitudinales. Este método de recopilación de datos se lleva a cabo repetidamente en la misma fuente de datos durante un periodo de tiempo prolongado. Es un método de investigación observacional que dura unos años y en algunos casos puede continuar durante décadas. Está 2 veces, creo. Sí, ya vi. Estudio de caso. En este método, los datos se recopilan mediante un análisis profundo de estudios de caso. La versatilidad de este método se demuestra en cómo se puede utilizar para analizar tanto temas simples como temas complejos. En las ventajas vamos a tener como primera que ayudan a un análisis profundo. Aquí, mediante los datos recopilados, se va a hacer un análisis a profundidad mediante los temas tratados. Se formulan preguntas y respuestas para poder sacar conclusiones. Después, otra ventaja es entender lo que los clientes piensan, en el cual los datos cualitativos nos van a ayudar a comprender tanto al investigador como al cliente de lo que se está hablando. La que sigue. Y los datos exhaustivos, que dice que los datos recopilados también se van a utilizar para realizar investigaciones en el futuro, debido a que las preguntas que se van a recopilar de los datos cualitativos son abiertas y nos van a permitir tener como más información.
Y después de eso, pues ya que vamos a ver las ventajas que en general se resumen como que nos permiten tener una expresión o un discurso libre más sobre las personas que estamos encuestando, esto va a tener también desventajas, que va a ser que requiere mucho tiempo, ya que la recopilación de datos cualitativos requiere de más tiempo. Esto porque las personas, en comparación con una investigación cuantitativa, pues el tiempo y el presupuesto pues a veces no lo permite. Y en caso de que lo permita, llega a tardar pues mucho más tiempo. Después es que no son fáciles de generalizar. Como se estudian a menos personas y se estudia de forma más individualizada, es más tardado también interpretar sus datos y por lo tanto es también más difícil generalizar los datos de esta población. Ok. Es todo por nuestra Y parte. por eso le van al América, no puedo creerlo. Sí, porque es más de sentimiento, profe. Ah, ok. Bueno. Más cualitativo. Sí, 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 por supuesto. Muy bien, muchas gracias, chicos, americanistas. Bueno, yo creo que de acuerdo a lo que más o menos expusieron cada equipo, ya ustedes más o menos también saben qué tipo de instrumento utilizar para su investigación. Yo creo que el primer paso para elegir, de hecho no, yo creo es así, el primer paso para diseñar el instrumento de recolección de información es que definan qué tipo de enfoque va a tener su investigación, cualitativo o cuantitativo. Ya que tienen claro eso, ¿sí? Ahora van a elegir el tipo de estudio, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, que son los principales 4 que se utilizan para definir tu tipo de estudio, ¿sí? Entonces, repito, primero es elegir el enfoque, ¿sí? Luego, elegir el tipo de estudio que se acomoda a tu tema, a tu objetivo, a tu problema de investigación, para que con base en lo que sea el tipo de diseño de investigación, ustedes armen su instrumento de recolección de información. Sea una observación, sea un cuestionario, sea una entrevista, sea un grupo focal, ¿qué? ¿Sí? Yo les puedo dar el tip, por decirlo así, el consejo, de que para saber específicamente qué tipo de instrumento elegir a su investigación, váyanse a las preguntas de investigación, ¿sí? ¿Se acuerdan que las preguntas eran una general y 3 específicas de acuerdo a los objetivos de investigación? 1 general y 3 específicos. Entonces, si ustedes se van a sus preguntas de investigación, ahí van a saber qué quieren conocer en la investigación. Y al saber qué quieren conocer, van a saber qué tipo de instrumento elegir. Si voy a necesitar una entrevista o voy a necesitar mejor un cuestionario que sea más cerrado, más formal, más estructurado, o mejor me sirve a entrevistar al mismo tiempo a varias personas en un grupo focal. Ok, ¿sí? Repito, dependiendo de sus preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, la clase de hoy, además de terminar las exposiciones, quisiera que empezaran a elaborar el instrumento de recolección de información que ustedes consideran es el que se adecua, repito, a su enfoque de investigación, quali o quanti, y a su tipo de investigación, ¿sí? Sea exploratorio, sea explicativo, sea correlacional, sea descriptivo, que son los principales 4, ¿sí? Entonces, ¿de qué herramientas nos apoyamos? Ya ustedes lo saben, lo expusieron ustedes. Va desde una observación, ese es quali. Esa tiene que ser quali. Va desde un grupo focal, quali. Entrevista, quali. ¿Sí? El instrumento para enfoque cuantitativo es cuestionario. ¿Sí? Mixto no van a hacer aquí. Acuérdense que mixtos no hay aquí en UNIPRE, para evitarles doble chamba. Sí se puede, pero no hay tiempo suficiente para que elaboren una investigación mixta. Entonces, repito, generalmente los instrumentos para enfoques cualitativos son entrevista, observación, ¿sí? Grupo focal, historia de vida, ajá. O sea, preguntarle al experto o al paciente, oiga, cuénteme, ¿cómo le fue con respecto a esto? Bla, 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 ¿no? Esa es historia de vida, ¿sí?
Esos son los cualitativos. Los cuantitativos generalmente es el cuestionario, el que ya conocen ustedes, el que les aplican para evaluar a los docentes, para evaluar un servicio, para evaluar una empresa, para evaluar un producto. Esos son cuestionarios. Si su enfoque es cuantitativo y van a elaborar un cuestionario, fíjense bien, se recomienda que solamente incluyan 1 o 2 preguntas abiertas al final del cuestionario. Al final. Y eso es así como que muy opcional. Si no incluyen, mejor. Porque si incluyen preguntas abiertas, los cualitativos saben que las preguntas abiertas son utilizadas generalmente en entrevistas, ¿sí? Porque son abiertas a cualquier tipo de resultado. Ajá. No como el cuantitativo, que te dice, no, a ver, ordéname esta característica del servicio de fisioterapia del 1 al 8, ¿no? 8 es el más importante y 1 es el menos importante. Eso es una escala ordinal y es una pregunta cerrada de un cuestionario, ¿sí? Que te dicen, ¿usted ha ido alguna vez como paciente al IMSS a darse a buscar una terapia física en esa institución, sí o no? Esa es pregunta cerrada, ¿sí? La escala Likert, la Likert es la que ustedes utilizan siempre en la evaluación docente. Del 1 al 5, del 1 al 7, en una escala horizontal. Esa es una escala tipo Likert, ¿sí? Y esas son escalas, repito, la ordinal, la Likert, la dicotómica, sí o no, blanco-negro, ¿sí? Son escalas para preguntas en cuestionarios, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ahorita la propuesta es que ustedes, cada uno, elaboren nada más un borrador, no es el oficial, porque apenas están practicando, solo un borrador de 5 preguntas, los que van a ocupar cuestionario en enfoque cuantitativo, y el instrumento, los de cualitativo, lo diseñen, cómo lo aplicarían, a quién se lo aplicarían, cada cuándo se lo aplicarían, si es una entrevista, si van a hacer un grupo focal, qué tipo de dinámica van a hacer en el grupo focal, etc. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, el material de apoyo, para que vean cómo se hace cada instrumento, o los más usados, está en la plataforma, está en Canvas. ¿Sí? Es la unidad número 5. ¿Ok? Está ahí se van a la página de inicio en Canvas, y en la unidad número 5 se meten, y al final está el archivo, está una presentación en PowerPoint. Ahí les compartí las características de una técnica de observación, cómo se arma, cómo se empieza a elaborar una guía de observación, qué es lo que voy a observar en mi fenómeno de estudio, sea un paciente, sea una clínica, sea algo, ¿sí? Ahí viene cómo se empieza a armar una guía de observación. ¿Para qué? Cualitativos, acuérdense, observación es cualitativa, ¿sí? Entrevista, también ahí les puse ventajas, desventajas y qué tipo de preguntas pueden incluir. Abiertas o semiabiertas o semiestructuradas, ¿sí? Y la encuesta, cómo hacer más o menos las preguntas, cuál es el rol del encuestador, etcétera, ventajas, desventajas y algunos otros tips, además de los que ustedes ya hicieron en sus presentaciones, ¿sí? Entonces, repito las instrucciones de ahorita de la dinámica, ¿ok? Cada uno de ustedes, ahorita son exactamente las 11:30, ¿sí? Van a trabajar el instrumento, el borrador, acuérdense, no es el oficial, no se estresen, nada más quiero que practiquen. ¿Cómo armarían su instrumento de recolección de información? ¿Cuál ocuparían? De aquí a las 12. Y a las 12 se los empiezo a checar a todos, al principio nada más, para que nos dé tiempo de checárselos a todos. ¿Sí? ¿Sale? Sí, okay. Es que yo tengo duda. Es que yo siento que mi investigación puede ser de ambos tipos de investigación, entonces no sé en cuál enfocarme. Por eso, Monse, lo repito. Acuérdate que sí, yo entiendo que hay algunas investigaciones, si no es que todos, se acomoda a ser de las dos, cualitativa y cuantitativa. Pero ahorita, por el tiempo que ustedes tienen, incluso hasta de aquí a que termine la carrera, y por la modalidad que maneja la universidad, para la UNIPRE, las investigaciones, se recomienda que ustedes elijan o quali o quanti, no mixta. ¿Sí? Porque mixta es hacer las dos, la quali y la quanti, en una sola. Por eso es mucho trabajo. Entonces, ahorita yo te recomiendo que te enfoques o te orilles más a quali o a quanti.
¿En cuál se carga más? ¿A lo cualitativo o a lo cuantitativo? O sea, ¿qué es más importante para ti en tu investigación? Encontrar datos exactos, específicos y medirlos es cuanti. En tu investigación es más bien, lo que te importa más es entender, interpretar, es cualitativo. Sí. ¿Sí? ¿Sí, Monse? Sí, Miss. ¿Vale? Me faltan los lentes, Monse. Te extraño con los lentes. Entonces, adelante, chicos. Pónganse a trabajar, por favor. Si hay dudas, estoy aquí conectada. No, nadie se puede desconectar, por favor. Porque me voy a enterar. Y no quieren que me entere, créanme. Por favor, no se desconecten. Les voy a compartir en la plataforma un capítulo completo de cómo elaborar escalas de medición. Las escalas de medición son lo que ustedes van a incluir en cada pregunta para que el que te la conteste, ya sea una entrevista, un cuestionario, lo que sea, es lo que contesta. Esas se llaman escalas de medición, ¿sí? Entonces, en ese capítulo les enseñamos cómo armar una pregunta con su respectiva escala, ¿sale? Para que si lo quieren consultar, de hecho, las páginas del capítulo les presentan cómo armar una ordinal, cómo armar una escala de razón, cómo armar una escala Likert, ¿no? Entonces, consúltenlo, ¿sí? Porque viene cómo armar entre preguntas para investigaciones cualitativas, cómo armar instrumentos de recolección de información para investigaciones cuantitativas. Está muy completo ese capítulo, es de un libro que yo manejo de investigación, tanto de mercadotecnia como de investigación en general, para que lo consulten, por favor, si quieren, tampoco los obligo, ¿eh? Entonces, son 15 páginas nada más. Se los voy a publicar en Canvas, en la misma unidad, en la número 5, para que lo puedan consultar. ¿Sale? Sí, Miss, muchas gracias. De nada. Ay, ¿dónde lo puse? ¿Por qué lo borré? ¿Por qué lo borré? Ahí está. Aquí está. A ver, lo voy a guardar, ¿eh? Archivo. Ah, sí, claro, Mónica, ¿cómo no? ¿Y qué más? Tienes que subirlo primero de archivo. Oh, ya me enamoré de Canvas, ahora sí me gusta. Después de tanto show. Ya sé que les vale, pero quería decírselos. No me acostumbro. Yo sí, para mí es más fácil usarla. Sí, a mí también, ya me gustó. Ya se los publiqué, se llama capítulo 3, Naresh Malhotra es el autor. Hindú. Ese autor fue maestro de mi maestra de investigación. ¿Qué tiempos aquellos?
¿Ya terminaron, chicos? No por Yo uno, todavía no, gracias. profe. Aún no. Ay, mis, todavía no. 10 minutos más. Yo creo que sí, profa. Bueno, es que ya inicié, pero siento que aún me falta más. Ok, 10 minutos más, bueno, 9 y empezamos, ¿ah? Hasta donde tengan, ¿ok? Sí, profa, gracias. Mis, ¿cuántas preguntas deben de ser? Bueno, así como exactamente cuántas, depende de lo que ustedes necesiten encontrar en su muestra, sea quali o sea cuanti. Pero ahorita para el ejercicio, pues nada más con que comiencen con 5 o 3. Sí, mis, gracias. ¿Sí? De nada. Cuando se trata de una observación, Adolfo, hay que hacer una guía de observación, como se comenta ahí en la presentación que les publiqué en Canvas, en donde usted menciona los elementos que va a observar en los pacientes en los que se va a basar para la investigación. No sé, depende del tema que esté abordando. Si usted quiere observar qué tan fácil realizan los ejercicios que se asignan en la fisioterapia, entonces, pues eso es lo que va a poner en la guía de observación, ¿no? Facilidad para realizar los ejercicios de fisioterapia. Uno, o sea, y la observación radica en que nada más señales si sí o si no, se observa lo que usted está queriendo encontrar en esos sujetos de estudio. ¿Me explico? Sí, mis, gracias. De nada.
No entendí. No, sí lo entendí, pero no sé qué pone. Ay, ¿qué preguntas? ¿De qué pinches preguntas hablas? ¿Qué pasó, Leslie? Sí, diga, ¡ah! Sí tenía abierto el micrófono. ¿Qué pasó? No, nada, mis perdón. Ay, no puede ser. Si hay dudas, mejor pregunten. A ver, chicos, vamos a revisar lo que lleven. Ok. A ver, Juliet, adelante, por favor. Lo que me van a decir es lo siguiente. Enfoque que eligieron, más bien que se acomode a su tema. Enfoque y el instrumento de recolección de información que van a diseñar y hasta dónde llevan diseñado.
Adelante, Juliet, estamos esperando. Ok. Yo escogí el cualitativo. Hice una entrevista para los... Bueno, a ver, lo voy a leer. A ver, voy. Gracias. Le puse que este proyecto se pretendía realizar una presente investigación utilizando una encuesta a los jugadores de la categoría intermedia Pantera siglo XXI, así como una entrevista a sus coaches que tienen como objetivo principal descubrir si se considera un factor decisivo en deportes profesionales el abandono de su disciplina por aparentes lesiones. Y hice nada más 2 preguntas, que sabían que era el suicidio, si consideraban como factor de suicidio en deportistas profesionales el abandono de su disciplina y que cómo cree que podemos disminuir este problema. Ok. Entonces, ¿su enfoque es que cualitativo o cuantitativo? Es que hice los 2 para ver cuál de los 2 podría ser mejor. Eso le iba a preguntar. No, es que yo no les puedo decir, a ver, fíjense bien, chicos, los únicos que tienen que decidir qué enfoque y qué instrumento aplica su investigación son ustedes. O sea, yo soy metodóloga, o sea, yo soy la asesora de cómo se hace cada etapa en la investigación, pero no les puedo decir, no, ¿sabes qué? Pues el tuyo es cuanti y haz un instrumento a este, ¿no? O sea, porque evidentemente los que conocen el tema son ustedes, los fisioterapeutas son ustedes. Entonces, más bien pregúntese usted, ¿qué es lo que necesita saber? Por eso les decía al principio de la sesión, cuando no sepan qué instrumento o qué enfoque elegir, porque de hecho no lo van a elegir ustedes, va a ser el que se acomode, repito, al tema y a los objetivos de investigación, váyanse a las preguntas de investigación. En las preguntas de investigación, Juliet, ¿qué es lo más importante para la investigación que usted está realizando descubrir? ¿Qué es lo principal que hay que descubrir? Yo siento que me voy a enfocar más en los deportistas, porque los coaches no tienen mucho que ver en eso. Ok, a ver, pero es que la pregunta nuevamente, a ver, ¿qué es lo que usted desea? ¿Cuál es su pregunta general más fácil? ¿Cuál es su pregunta general de investigación? Si Léala. se considera factor de suicidio en deportistas el abandono de su disciplina por aparentes lesiones incapacitantes. Ok, a ver, ¿me la repites, por favor? Que se considera un factor de suicidio en deportistas el abandono de su disciplina por aparentes lesiones. A ver, nada más ahí vamos a corregir la pregunta. Si no se la corregí antes, se la corrijo ahorita. No ha utilizado en esa pregunta, por lo menos, auxiliares de pregunta. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Todo eso. ¿Sí? Y si la planteo así, está mal, porque no nada más significa una pregunta ponerle signos de interrogación a una oración. Entonces, plantémela primero como pregunta. Voy, porque eso sí lo tengo. Voy. De entrada. ¿Cómo sería, Juliet? Todo eso, chicos, lo tienen que verificar, ¿eh? Si sus preguntas de investigación siguen sin estar planteadas como pregunta, de entrada hay que plantearlas como pregunta utilizando... Ya me acordé cuál era. ¿Cuál, perdón? Ya me acordé cuál era, no era esa, es que en esa me equivoqué. Era ¿qué papel toma el fisioterapeuta en las lesiones incapacitantes de los jugadores de americano? Ok, entonces ya cambió por completo el contenido, el contexto de la pregunta. Entonces, si esa es su pregunta general, ¿qué papel o cuál es el papel que juega el fisioterapeuta en la recuperación de lesiones por tal en los deportistas de fútbol americano? Ok, entonces esa es su pregunta principal de investigación, la general. Ahora, ¿qué tipo de herramienta usted utilizaría para descubrir esa información que quiere descubrir en esa pregunta? De entrada, no hay ni que entrevistar a los deportistas, ni que entrevistar a los coaches. Ahí habría que entrevistar, si quiere ocupar entrevista, a los fisioterapeutas, porque la pregunta está planteada para los fisioterapeutas. ¿Sí o no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ahí tendremos que diseñar una entrevista, si es que, repito, se acomoda un enfoque cualitativo, porque entrevista es cualitativo, diseñar una entrevista en donde se le pregunte a los fisioterapeutas qué es lo que ellos consideran más, no sé, estoy inventando porque yo no soy la fisioterapeuta,
¿Cuáles son las, no sé, las herramientas o los apoyos de fisioterapeuta como colchonetas o hidroterapia o no sé, lo que ustedes utilicen, específicamente que ayudan a la recuperación en rodilla de los deportistas de fútbol americano? ¿O cuáles son los instrumentos que ellos utilizan más para brindar una fisioterapia en recuperación de rodilla en deportistas de fútbol americano? Ajá. O también yo le preguntaría, oiga, ¿cuál cree que ha sido, a un fisioterapeuta, cuál cree que ha sido el mayor avance que ha tenido la fisioterapia en la recuperación de deportistas que se lesionan en la rodilla? ¿O cuál cree usted que es la lesión más frecuente en los deportistas de fútbol americano? Yo todo eso lo preguntaría, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es el papel que ha tenido el fisioterapeuta en este tipo de lesiones y cómo las ha abordado, ¿no? Entonces, con base en esa pregunta que tú nos compartiste ahorita, entonces ahora sí yo voy a diseñar las preguntas que me van a ayudar a encontrar la información que satisfaga esa pregunta. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sale? Pero todo, por eso les dije ahorita, primero tienen que identificar cuál es su enfoque de investigación, quali o quanti, cuáles son las preguntas, por lo menos la general de investigación, para saber qué tipo de instrumento diseñar. Si un grupo focal, si una entrevista, si es quanti, un cuestionario, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Dudas, Juliet? No. ¿Segura? Ya entendí. Porque así me dijiste en los otros avances y ya estamos en el segundo parcial y tienes todavía dudas en cuanto a planteamiento de preguntas de investigación, ¿eh? Eso ya se pasó. No, es que me equivoqué, esa no, es que estaba leyendo el que no estaba corregido. Ay, no le digo. Bueno, y Pero tengan sí, a la mano siempre su matriz de congruencia metodológica. Para eso se utiliza la matriz, para tenerla a la mano y consultarla. Ok, ¿Puedo decirle la mía, profa? A ver si estoy bien. A ver, señor Adolfo. Espérame, Leo, ahorita vas. Bueno, yo puse que mi investigación era cualitativa, ya que estaba buscando cuál era el mejor método de rehabilitación dentro de la mecanoterapia para los pacientes con hemiplegia en miembro superior. Y en observación, o sea, puse nada más como dos, ahorita llevo, sí, como dos preguntas, pues. Una es, ¿el paciente logró llegar al rango de movilidad en cuanto a flexión del hombro? Y la otra es, ¿el paciente logró hacer una aducción de hombro venciendo la fuerza de resistencia? No sé si estoy bien o estoy... O sea, en cuanto a la observación, pues. A ver, vamos por partes. ¿Cuál es su pregunta general de investigación? La general. Espérame, es que ya no me acuerdo. Chicos, tengan a la mano su matriz de congruencia metodológica porque si no nos equivocamos y yo les doy una mala asesoría. Porque yo no me acuerdo de todas las investigaciones, no inventen. Digo, está bien que sea maestra de esto, pero no tengo un disco duro full. ¿Cuál es la pregunta general entonces? ¿Por qué se le consideraría a la mecanoterapia como uno de los mejores tratamientos de rehabilitación para hemiplegia en miembro superior? Ok. Dice usted que su enfoque es cualitativo. Ok, entonces, para saber o contestar a esa pregunta de investigación, Adolfo, ¿a quién o qué tipo de instrumento aplicaría? ¿Digo que observación? Ajá. Ok. ¿A quién va a observar? Pues a los pacientes con hemiplegia. Ok. Entonces, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué se le consideraría a la mecanoterapia como uno de los mejores tratamientos de rehabilitación para hemiplegia en miembro superior? Ok, yo de entrada observaría, es que no sé, usted es el experto, qué tipo de herramientas o de aparatos se aplican como mecanoterapia a los pacientes con esta patología. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? ¿Es uno solo? ¿Son dos? ¿Son varios? ¿Cuáles? Es que son varias. Ahí está. Entonces, a mí se me ocurre, yo observaría cuál es la recuperación, o sea,
qué tan rápido a lo mejor se recuperan si utilizan el aparato 1, si utilizan el aparato 2, si utilizan el aparato 3, cuál es el tiempo que tardan en recuperarse si utilizan un instrumento o el otro. Eso es lo que observaría, ¿no? De entrada. Sí. Otra cosa que observaría es qué tan fácil es utilizar el aparato 1, el aparato 2 o el aparato 3. Digo, ustedes saben que hay pacientes que por su peso, por su edad, como que se les complica utilizar ciertos aparatos o hacer ciertos ejercicios, ¿no? Yo creo. Entonces, a lo mejor valdría la pena que observara usted qué tan, le digo, qué tan fácil es utilizar uno u otro o qué tan, de qué depende que sea más factible utilizar o que funcione mejor el aparato 1 que el aparato 2, si depende del peso de la persona, del género, si depende de su talla, si depende de qué tan claro le quede el que usted como fisioterapia le explique cómo se utiliza ese aparato. Todo eso yo lo observaría, ¿no? Y ahí lo notaría, se llama, le decía, guía de observación. En la guía de observación, por eso es guía, porque va a notar lo que va a observar y ya nada más va a marcar sí o no estuvo presente lo que observó, para que cuando codifique o interprete, haga una conclusión de qué es lo que se presentó en esa observación. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Ok? Sí, ¿Vale? gracias. De nada. ¿Qué pasó, Leo? Bueno, mi enfoque es cualitativo. Ok. Y las preguntas que realicé son, ¿cómo se siente realizando ejercicio físico? ¿Qué cambios ha notado al realizar ejercicio físico en la última semana? ¿Y qué cree que cree que el ejercicio físico ha repercutido en su estado de ánimo actual? Entonces, ¿va usted a aplicar una entrevista? Sí, una entrevista. ¿A quién? A los pacientes con parálisis facial periférica. Ok, como ya están diseñando instrumento, ya conviene que delimiten a quién, en dónde, a qué hora, en qué momento, qué día, bla, 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 ¿eh? Porque ya así les queda más fácil el aplicar el instrumento. Ahorita lo estamos haciendo ya general, claro, les dije un borrador, pero sí es importante que les comente esto, ¿no? Que ustedes ya cuando diseñen el final o el que van a aplicar realmente en campo, ya sepan, les digo, el lugar, exactamente a quiénes, a cuántos, en qué día, en qué horario, etcétera, ¿no? Ok, sí. ¿Vale? Pero está bien. Muy bien, Gracias. Leo. ¿Alguna duda? No, creo que no. Bueno, ahorita voy a ir revisando, ya si me surgen, ya se las comento. Ok, muy bien. Esmeralda, adelante, por favor. Sí. Bueno, el mío es cuantitativo. Y yo hice una encuesta en donde hice varias preguntas. Primero puse, ¿has sido entrevistado alguna vez sobre este tema de referente a meningitis? Bueno, pues sí, a meningitis. Después puse, ¿ha tomado alguna vez terapia de rehabilitación? Luego dice, ¿cree que la fisioterapia es indispensable tras sufrir un daño estructural y funcional en el cuerpo? Después puse, ¿cree que el trato del clínico hacia sus terapias son adecuadas? ¿Alguna vez el clínico consideró las complicaciones como el dolor y las sustituyó por otras técnicas en su terapia? ¿La atención del clínico en cuanto a su terapia fue motivo de que abandonara su rehabilitación? ¿Ha pensado en no tomar un proceso de rehabilitación debido a que ha escuchado experiencias negativas de otras personas? ¿Estaría dispuesta a tomar terapia aún sabiendo que se implementarán técnicas que favorezcan a su padecimiento proporcionando el menor dolor posible? Solo hice esas. Todas van a tener una respuesta sí o no, ¿verdad? Nada más. Ajá, sí, todas tienen sí o no. Sí o no, ok. Pero tengo dudas si poner el por qué o cuáles. O sea, también como pregunta de por qué o cuáles, o esas no entran ahí. Sí, de hecho, lo que puede hacer es en la que usted considere que puede dar opciones, por ejemplo, que pregunte sí o no, y que además le piden la misma pregunta al encuestado, al cuestionado, de las siguientes tres, elija cuál prefiere, ¿no? Pero usted ahí ya las está cerrando. A lo que quiero llegar es que hasta ahorita lo hizo bien porque las hizo cerradas o dicotómicas. Nada más, es de dos, sí o no, punto.
Si usted quiere saber más sobre el cuestionado o más sobre la respuesta, además de un sí o no, puede poner una opciones, pero para que ellos lo elijan. Y entonces ya ahí tiene más información a partir de una pregunta determinada, ¿no? O sea, ahorita para comenzar está bien. De hecho, lo que quiero resaltar aquí de la aportación de Esmeralda, chicos, es que se dirige al cuestionado en usted. Eso está muy bien, ¿eh? Nunca en la vida vayan a tutear al cuestionado, sea en una entrevista o sea en un cuestionario, ¿eh? Eso es por protocolo de diseño de instrumento. Siempre se habla en usted, como lo hizo Esmeralda, ¿sí? Lo que hizo Esmeralda está muy bien porque nada más hizo sí, no, y ahorita, hasta ahorita soy sí o no. Ya después, si quieres saber más detalle en algún aspecto o en alguna pregunta, la sugerencia es que ponga ella las opciones para que no tenga que poner, diga cuál, y así la deja abierta. Y esto es más complicado codificarla. Entonces, si ella da las opciones, cierra la pregunta. ¿Ya viste, Esmeralda? ¿Sí me expliqué? Sí, Miss. ¿Sí? Pero ahorita lo hizo bastante bien, nada más se limitó a descubrir lo básico del cuestionado, ¿no? Relacionado a su tema. Eso y lo delimitó perfecto. Cuanti, esto, punto. 5 preguntas y ya. Para empezar a yo abordar, si necesito saber más, entonces le doy opciones. ¿Ok? ¿Dudas, Esmeralda? Sí, Miss. Muy bien, No, ¿eh? ninguna hasta ahorita. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta ahorita? ¿No? Ok. Creo que no, Leslie, profe. a ver, adelante, por favor, con su ejemplo. Sí, Miss. Bueno, yo puse, esta investigación es cualitativa ya que se analizarán diversos métodos terapéuticos para determinar cuál es el mejor para tratar la parálisis cerebral infantil espástica. Esta entrevista va dirigida a fisioterapeutas ya que se pretende recabar información en base a su experiencia y conocimiento respecto a las mejores técnicas que consideran adecuadas para tratar la PCI. Y bueno, voy a aplicar una entrevista y tengo solamente 3 preguntas. A ver. Y puse, ¿cuál considera que es el mejor tratamiento para tratar la PCI? ¿Considera la mecanoterapia un método adecuado para tratar esta patología? ¿Y qué auxiliar recomienda para mejorar el tratamiento? Lo que pasa es que aquí, Leslie, contrario a Esmeralda, tienes que plantear tus preguntas abiertas. O sea, nada Pues más, sí, si sí nada más las puse estás... abiertas, Por eso, espérame tantito. La forma en que las redactas son cerradas. Mira, dime la primera pregunta. Dátame la primera pregunta. ¿Cuál considera que es el mejor tratamiento para tratar la PCI? Hidroterapia. Ya. La siguiente. Dime la otra pregunta. ¿Considera la mecanoterapia un método adecuado para tratar esta patología? No. La siguiente. ¿Qué auxiliar recomienda para mejorar el tratamiento? Desinflamatorios. ¿Ya viste? Te las contesté las 3 de manera cerrada. Entonces, aquí la sugerencia es que la redacción implique que te contesten más cosas. Entonces, si tú me preguntas en la primera cuestión, ¿cuál es la mejor terapia para X patología? ¿Y por qué considera que es la mejor? Ahí ya estás dejando abierta la pregunta que te diga, no, pues yo la considero porque cuando tuve 10 años, el doctor que me trató me indicó esta terapia. Ah, entonces ya tienes más información de esa pregunta abierta. Pero así como las planteaste, son cerradas. ¿Viste? Yo te las contesté puntual. Tienes que redactarlas de forma que invites a la persona que estás entrevistando a que dé más información sobre la pregunta. Ah, ok, Miss. ¿Ya viste? ¿Sí Sí, me expliqué? sí, entendí. Sí, Miss. ¿Vale? Ok. Eduardo, me parece que usted quería decir algo, ¿verdad? Que no tenía dudas, pero si quiere puedo decir mis ejemplos. A ver. ¿Puedo compartir pantalla? Ah, sí, permítame, déjeme leer, permito. Ya puede. ¿Dónde está? Creo que ya está. Que no le debería de dejar, por irle a la América, pero bueno, está bien. Lo perdono. Hice 2 encuestas. Una es dirigida específicamente para adultos y otra es para niños o adolescentes. El enfoque es cuantitativo, porque en base a sí o no, pues ya se van a interpretar los datos.
y pues obviamente limité las respuestas a solo un sí o a un no. En este caso, pues primero está como la ficha de identificación de la persona, y luego puse en su periodo como estudiante contaba con una banca zurda, sí o no. ¿Se siente cómodo usando el mouse de la CPU con la mano derecha? Sí o no. ¿Presenta dolor de espalda, hombro, cuello o muñeca? Y están las respuestas. Y luego, ¿considera usted que hay los suficientes objetos de uso cotidiano para zurdos? ¿Considera usted que en los suficientes objetos para zurdos dentro de su ocupación? ¿Cree que la falta de adaptaciones de objetos materiales, pupitres, autos, y etcétera, etcétera, altera la postura de los zurdos? Y luego, pues, ¿se considera usted que tiene algún defecto o alteración en su postura? Bueno, creo que me faltó especificar postura corporal. Y ok. luego en la otra es para niños y de igual, bueno, niños o adolescentes, y traté como de adaptarlo a pues actividades que solían hacer, ¿no? O que hacen. Cuenta con una banca zurda. Se siente cómodo cuando trabaja. Cuando trabaja en una banca diestra. Siente dolor de espalda, cuello, hombro o muñeca después de usar una banca diestra. Cuenta con útiles escolares para zurdo. Cuando conduce bicicleta, ¿le gustaría que el freno trasero estuviese en el lado izquierdo? Cuando juega videojuegos, ¿le gustaría tener las palancas del lado izquierdo? ¿Cree que las palancas del control de cualquier videojuego afecta su forma de jugar? ¿Y cree que tener las palancas del control de cualquier videojuego beneficia a su forma de jugar? Y pues igual lo limite a un sí o un no. Ok. A ver, me dice que su enfoque es cuantitativo. Ajá. Ok. Entonces, bueno, de entrada, una aclaración, chicos. Normalmente, yo sé que ustedes están acostumbrados a ver los datos de identificación al principio de algún cuestionario, o sea, nombre, edad, lo que sea, ¿no? Normalmente, cuando hacemos investigación, procuramos que el que van a encuestar o el que van a cuestionar, si se trata de un instrumento como el que hizo ahorita Eduardo, no se sienta inhibido, no se sienta que van a saber su nombre o sus datos personales. Entonces, la sugerencia es que lo pongan al final si el tema que van a tratar en el cuestionario es un poco sensible. No sé si me explico. O sea, no es lo mismo hacer un cuestionario así de preferencia por muebles zurdos, que pues es X, ¿no? A que hablen sobre, no sé, preferencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí sí es un tema un poco sensible. Entonces, cuando se trata de temas, repito, que ustedes consideren que puede afectar a la privacidad de su muestra, pongan los datos de identificación o se llaman demográficos al final del instrumento, ¿sí? Es más, si ustedes consideran que no es necesario para ustedes codificar, ya que hayan aplicado el cuestionario o el instrumento, tener los datos, que si el nombre o demás, pues no lo pongan. Finalmente nada más foleen los datos, los cuestionarios con un número, para que cuando codifiquen sepan de qué número de cuestionario viene cada respuesta. ¿Sí me explicó? O sea, es para que nada más tengan en cuándo se utilizan datos demográficos o de identificación, en dónde se ponen y cuándo no ocuparlos. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Ahora, Eduardo, tú hiciste preguntas dicotómicas como las hizo esta Esmeralda. ¿Está bien? O sea, para empezar está bien, pero sí podrían jugar ya cuando empiecen a elaborar, digamos, ya en 10º cuatrimestre, cuando vayan a hacer ya bien su instrumento, pueden jugar con otro tipo de escalas, que es lo que yo les publiqué en el capítulo de Malotra. Las escalas Likert, las escalas ordinales, las escalas las de sonrisita, ¿sí? ¿Se acuerdan de las que les aplican en los restaurantes de si estás contento, enojado o X, que son puras caritas? También es otro tipo de escala. Entonces, pueden jugar con estas escalas, además de las dicotómicas en sí o no, y ya. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengan mayor información de su muestra. Pero en una primera aproximación está bien. ¿Alguna duda, Eduardo? En el ejemplo de las caritas, esa podría dirigirla como para niños, ¿no? Ándale. Que sería como más entendible. Sí, exacto. Cuando son muestras jóvenes
o cuyos elementos muestrales sean niños, esta la pueden ocupar, ¿no? Porque yo creo que es más fácil para ellos entender cómo responder a partir de cómo se sienten en una carita, a que les dices, no, pues en esta del 1 al 7, con más intensidad o más, pues no, como que no lo entienden muy bien. Pueden ocupar este tipo de escala para niños, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más, Eduardo? Creo que es todo, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Gaby, adelante, por favor. Sí, bueno, yo hice 2 entrevistas, por así decirlo, bueno, algo así porque estoy confundida, porque una puede ser dirigida a pacientes con lesión medular y la otra la hice como dirigida a los fisioterapeutas. Uh-huh. Y bueno, en el caso de dirigida a pacientes con lesión medular, pues no sé, o sea, tengo la ventaja, por así decirlo, de que conozco a un paciente con este tipo de lesión. Entonces Uh-huh. ya sé más o menos a quién sería. A ver, antes de que continúe, Gaby, ¿su enfoque es cualitativo, entiendo, entonces? Sí, ok, cualitativo. Cualitativo, ok. Entonces, sí aplica entrevista. Bueno, ahora, ¿ya hizo la pregunta o las preguntas tanto de pacientes como para fisioterapeutas o ninguna avanzó en eso? Llevo creo que 5, 6 para pacientes y para fisioterapeutas solo llevo 3. A ver, ¿qué es nada más, antes de que me diga sus preguntas de pacientes, qué es lo que le interesa principalmente investigar? O sea, la pregunta general de investigación. La pregunta general es, ¿cuál es el tratamiento más recomendado para pacientes con lesión medular? ¿Me repite, por favor? ¿Cuál es el tratamiento más recomendado para pacientes con lesión medular? Ok. Con base en esa pregunta, ¿cómo va? ¿Cuáles son las preguntas de su entrevista para pacientes? Ok. ¿Cuál fue la causa de la lesión medular que padece en este momento? ¿Qué tipo de tratamiento hospitalario se le brindó en el momento? ¿Ha acudido a alguna clínica de rehabilitación? ¿Lleva algún tipo de tratamiento fisioterapéutico? Y de ser así, ¿cuál es? ¿Ha notado alguna mejora a lo largo de su proceso de rehabilitación? ¿Y piensa que el tratamiento de fisioterapeuta ayuda a mejorar su situación? Ok, igual que Leslie, la recomendación es cuando ustedes utilicen una entrevista, porque su enfoque es cualitativo, sabemos que de entrada un enfoque cualitativo se trata de interpretar. Entonces imagínate, con todas las preguntas que ahorita nos compartiste, igual y a Leslie le contesté, yo te puedo contestar de manera cerrada, ¿eh? Están planteadas de manera cerrada, no de manera abierta. Entonces, los auxiliares de pregunta más utilizados para entrevistas, o sea, con un enfoque cualitativo, generalmente son ¿por qué? ¿Sí? O ¿cuáles son las razones por las que? O desde su experiencia, ¿cuál ha sido ¿sí me explicó? O sea, porque ese tipo de frases o de palabritas invitan a la persona que te está contestando a ser más explícita, a ser más profunda en su respuesta, a únicamente decirte, en la pregunta que planteas, es, ¿cuál es el tratamiento tarará? Te van a decir, no, pues, deporte. Ah, ok. Y luego, o sea, no, si me explico, no das pie a que te digan más. Y si es un enfoque cualitativo, lo que quieres es información, lo que quieres es interpretar, lo que quieres son detalles. Porque si nada más te lo dejan así de cerrado, pues entonces para esos chistes mejor hazlo cuantitativo, mides cuántos te dijeron que tal terapia, cuántos te dijeron que no. ¿Sí? Me explicó cuántos se recuperaron con esa terapia, cuántos se recuperaron, no cuántos no se recuperaron, pero ya estamos hablando de cuántos, no de cuáles ni por qué, que es un enfoque cualitativo. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces la invitación, Gaby, es que revises tus preguntas tanto de pacientes como para fisioterapeutas, que las hagas más abiertas, que las hagas a manera de que te den más detalle. ¿Sí? ¿Sale, corazón? Gracias. De nada, Gaby. Ok, vamos a dejarla hasta aquí, chicos, porque ya son las 12:40. No les voy a dejar tarea para que disfruten su puentezazo de noviembre. El lunes no hay clases, recuerden. Entonces, el martes continuamos con esto y les doy detalles sobre el proyecto final, que además del avance de segundo parcial, van a armar un cartel, ¿se acuerdan? El cartel de las partes principales de su investigación.
ya me comuniqué con el maestro Lucio, que es el otro profesor de los otros grupos, para que estandaricemos el proyecto y, de ser posible, invitemos a la maestra Erika o incluso al maestro Lucio también, ¿sale? Pero ya nos ponemos de acuerdo bien el martes, ¿les parece? Sí, mismo. ¿Sí? Profa. Bueno, pues Sí, profa. entonces yo les agradezco mucho su tiempo. Cuídense mucho, disfruten. Les mando un abrazo. Nos vemos, profe. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Cuídense.